de cómo. Si ven este KE que yo les coloqué acá que decía costo de capital, ese costo de capital es lo mismo que otros economistas llamamos como el CAMP o el modelo de evaluación o precios activos de capital, que yo fue el que les mencioné arriba, el Capital Asset Pricing Model y el APT de Ross y el Three Factor Model. ¿Sí? Aquí nos vamos a apoyar o ampliar el CAMP, que es el primero. Este CAMP lo que me permite a mí conocer o evaluar ya es más que todo la palabra riesgo, ¿sí? Estaría dentro del mismo. Sin embargo, tiene una limitante. El CAMP, cuando se desarrolló su metodología, se desarrolló pensando en economías desarrolladas, economías de primer mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque se asumía lo que yo les mencionaba al principio, que su base libre tenía una base libre de riesgo, es decir, un riesgo libre de mercado, casi cero. Y esto hace que, pues, al momento del cálculo no sea justo para una economía emergente, porque, por lo que yo les estaba mencionando en el principio, pues una economía emergente obviamente no lo va a tener, ni siquiera tampoco una economía de mercado de primer mundo. Estamos viendo, por ejemplo, lo que está pasando ahorita en la coyuntura internacional. Eso es un riesgo para todos ellos y pues también están teniendo impacto en la economía. Entonces, al final, pues en tema de cálculos, sí es como un poco disperso, ¿no? Ok, entonces aquí en esta parte del camp, ustedes van a ver que vamos a, teniendo en cuenta lo que les acabo de decir, vamos a analizar o lo vamos a ampliar con respecto al WACC. La única variable que vamos a ampliar respecto al WACC va a ser este costo de capital, que lo vamos a hacer a través del CAMP, ¿sí? Y este CAMP me dice, cuando aquí en este ejercicio yo les dije que el costo de capital o lo que ellos querían esperar, el rendimiento que esperaban obtener era del 16,5%. Ese 16,5% ya debe tener implícito unas variables al momento del cálculo, o sea, ya debe tener estas variables que están aquí que nosotros vamos a analizar, que en una parte importante es el tamaño o nivel y la profundidad del riesgo, ¿sí? O lo que ustedes conocen como el grado y el nivel de riesgo. El CAMP, que es el modelo de evaluación de activos de capital o el modelo de precios de activos de capital o el Capital Asset Pricing Model, me dice que es igual a un RF. Este RF, todo esto está en siglas en inglés. Esto sí, yo siempre les he dicho que pues no se confunden, que algunos lo llaman de otra manera, pero este sí se utilizaron como las siglas en inglés para como respetar el cálculo. Y eso significa risk free o libre mercado, ¿sí? Perdón, libre riesgo. Tasa de libre riesgo, risk free. Entonces sería el CAMP es igual a la tasa libre de riesgo más el beta, que este beta es un indicador, es una métrica de riesgo. Bueno, aquí voy a ampliarme un poquito. Es una métrica de riesgo donde se hace la relación de covarianzas. Sí, ya ahorita explicamos un poquito más a fondo esto. Multiplicado, aquí es como, si acuerdan que está pegado, es como que si aquí dice un por, ¿sí? Multiplicado por el riesgo del mercado menos el riesgo libre, ¿sí? El riesgo de mercado es el que se está utilizando. A ver, aquí es, por ejemplo, cuando yo les estaba diciendo que se compara una economía emergente con una economía desarrollada, que en este caso va a ser Estados Unidos. Entonces, CAMP me dice que yo coloco la tasa libre del mercado en Estados Unidos, que eso lo van a conseguir en el Departamento del Tesoro, que ahorita les explico más a fondo, que es cero casi prácticamente cuando se iguala. Más, pues no es que aquí siempre vaya a ser cero, ¿no? Sino que se aproxima más a cero porque tiene menos riesgo, más el beta, que es la métrica o el indicador de covariances que estamos viendo por el riesgo de mercado, vendría siendo la economía emergente que estamos estudiando. ¿Cuánto es el riesgo de esa economía emergente? Menos el riesgo libre de, en este caso, Estados Unidos, ¿sí? Entonces, bueno, aquí abajo lo vamos a ver, el REM es rendimiento esperado del mercado que se piensa tener. Ahora, teniendo en cuenta esto, recuerden que siempre yo les hablaba de un riesgo total, que es la sumatoria entre el riesgo no sistemático y el riesgo sistemático. Recordemos esto que ya se hablaba de diversificable y no diversificable. Si yo estoy asumiendo un riesgo no sistemático que es un poco más diversificable, pues obviamente va a ser menor. Y por eso en el riesgo sistemático o el que no me estoy diversificando, necesitamos un indicador o una métrica que me mida estas relaciones para ser un poco más asertivos. Y
vamos a utilizar es el beta, o el que comúnmente se utiliza es el beta. Este beta es una métrica de riesgo que hace las covarianzas, es decir, las correlaciones entre las variables que nosotros estamos analizando. ¿Para qué se utiliza? Para medir la prima del riesgo o el premium recibido por encima de la tasa libre de riesgo. O sea, si por ejemplo la tasa libre de riesgo me está diciendo que es del 1%, entonces se supone que este beta me va a ayudar a medir la prima de riesgo por encima de esa misma tasa. Esa está asumiendo asume, perdón, aquí está, asume que el mercado, esta métrica se asume que el mercado, una empresa, al momento de hacer su análisis, o un país, asume que el mercado es igual a 1. Porque 1 es como la dirección que está llevando el mercado, o sea, ese es como su punto de referencia para poderlo interpretar. ¿Y qué quiere decir ese 1? Que si a mí el beta me da menor que 1, quiere decir que es menor riesgo, pero si me da mayor que 1, me da mayor riesgo, ¿sí? Era lo que nosotros siempre hablábamos de riesgo versus rendimiento, ¿no? Si yo tengo mayor riesgo, pues, tengo mayor rendimiento. Si tengo menor riesgo, pues tengo menor rendimiento. Ahora, aquí yo puse dos acotaciones que quería resaltarles. Por ejemplo, cuando hablamos de un beta alto, es cuando me dan en puntajes 3 o 4 puntos. Yo le puedo decir que son activos en el momento de la empresa, o son acciones en el momento del mercado de valores que esté analizando. Son procíclicos. ¿Qué quieren decir procíclicos? Que van por encima de lo que me está indicando el mercado, que es igual a 1, ¿sí? Van en la dirección por encima de. Y un beta bajo, que es de 0,3 a 0,6, que es menor que 1, son activos contracíclicos, es decir, que van en contra de lo que va el mercado, activos o acciones contracíclicos, ¿sí? Teniendo en cuenta esto que les acabo de decir de la parte del riesgo total, aquí quería mostrarles la relación entre el riesgo, el beta y este indicador de rentabilidad que es el ROI. Y como si ustedes ven, bueno, aquí dice, en un mercado eficiente y en equilibrio, todos los activos deben ofrecer un rendimiento potencial de acuerdo a su riesgo sistemático asociado. Ese es el fundamento teórico detrás del CAMP. Ahora, si ustedes ven acá, nosotros partimos de un 0, que es donde están los bonos del tesoro. Si ven, bonos TES de Estados Unidos, porque se parte del supuesto que son 0. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es una economía AAA. Recuerden lo que ustedes vieron en las calificadoras de riesgo, que les daban la clasificación de A, AAA, AA, A menos, A más, triple B, C. Estos tienen un significado como tal, y eso obviamente lo emiten las calificadoras de riesgo, ¿no? Y a medida que nosotros nos vamos ampliando, por ejemplo, este es el 0, el que está asumiendo los bonos del tesoro porque es una economía AAA de Estados Unidos. Pero si yo me voy desplazando hacia la derecha, por ejemplo, al 0,5, o me empiezo a desplazar al 1, si ven que aquí ya dicen Market Portfolio, como el portafolio ya se empieza a mover, ya no con una tasa libre de riesgo que es este RF, sino con una tasa representativa del mercado que yo estoy analizando. Tiene que estar por encima de ese RF. Esto es lo que me permite a mí analizar el beta, que era lo que yo les decía acá. Mide la prima de riesgo o premium recibido por encima del RF. Entonces este RM está por encima del RF, ¿sí? Y pues así sucesivamente hasta cuando se vaya ampliando, ¿no? Ok. La fórmula del CAMP, que ya la vimos arriba, pues vemos que ese RF es ese risk free, ese activo o acción libre de riesgo, pues el beta, que es esa métrica. Esta diferencia, por esto mismo, como esto está por encima de este, entonces yo hago una sustracción o hago una resta de RM menos RF. Esa resta yo la voy a llamar prima de riesgo, o como se conoce en inglés el MRP. Esto va a ser la prima de riesgo a esta diferencia, y luego yo le voy a sumar el riesgo país o esa sobretasa de riesgo país, ¿sí? Aquí quise mencionarles algo, ya que el riesgo país reconoce que es más, bueno, lo que se le había mencionado anteriormente, ya que el riesgo país reconoce que es más riesgoso realizar un negocio en países emergentes como Colombia en comparación a los de Estados Unidos, se les exige pagar una prima sobre tasa premium por el riesgo adicional, ¿sí? Aquí, antes de entrar a compararlo con la otra metodología que les empecé a hablar al principio, quería como que hiciéramos un pequeño ejercicio también para que pudieran entenderlo, ¿sí? Segundos, aquí.
Aquí me dicen, una acción tiene un rendimiento esperado CAMP de 16,2%. Su beta es de 1,75 y el rendimiento esperado del mercado, el RM, es del 11%. Y me preguntan cuál es el RF. Resulta y pasa que en este caso ya me están dando el CAMP, me están diciendo que es 16,2%, pero no saben cuál es esa tasa libre de riesgo. Y yo aquí lo que tengo que empezar a hacer es a despejar esta fórmula. ¿Cómo la empiezo a despejar? Vamos a ver si lo podemos hacer aquí rapidito. Vamos a duplicar otra diapositiva. En un segundito. Para que la despejemos y ustedes lo entiendan mucho mejor. Ok, entonces vamos a empezar a despejarla y decimos que lo primero que tenemos que hacer es que si me están diciendo que este beta multiplica al riesgo de mercado y al riesgo, pues este beta iría 2 veces multiplicando al riesgo de mercado una multiplicación y luego aquí sería menos el mismo beta por RF. Voy a quitarle este por porque ustedes ya saben que está multiplicando.